Hola a todos, yo soy Rosario Llorente, residente del Servicio de Anestesiología del Hospital Militar Central de Buenos Aires. Y en el día de hoy vamos a hacer un breve resumen de lo que son las guías para el ayuno perioperatorio, em, que fue generada por la Federación Argentina de Anestesia. Y vamos a adentrarnos en lo que es la fisiología del ayuno y entender el porqué de las pautas que se establecieron, para ayudar a recordarlas, no tanto de memoria, sino entendiendo qué implica el ayuno en un paciente, qué implica el riesgo de broncoaspiración y por qué se toman las medidas que se toman y que se recomiendan. Bien, durante un procedimiento quirúrgico hay mayor riesgo de broncoaspiración, y esto implica la inhalación del contenido gástrico u orofaringio hacia el tracto respiratorio. Tan poco como 30 centímetros cúbicos de contenido gástrico pueden provocar una lesión importante a nivel pulmonar. Ahora bien, ¿por qué hay riesgo de broncoaspiración? Por dos grandes factores. Uno, los fármacos que utilizamos, y dos, los decúbitos. Entre los fármacos, los anestésicos inhalatorios, los opioides y los bloqueantes neuromusculares generan disminución o abolición del reflejo tusígeno, que es fundamental para evitar la progresión del contenido gástrico hacia las vías respiratorias, ya sea por descoordinación de la respiración y el mecanismo delutorio, la disfunción faríngea o la reducción del tono del esfínter esofágico superior. Y además el decúbito del paciente durante un procedimiento, es decir, su posición, que generalmente es horizontal, aumenta la posibilidad y el riesgo de la broncoaspiración. Bien, ¿qué va a generar la broncoaspiración? Va a ser una neumonitis, es decir, inflamación del parénquima pulmonar. Distinto de lo que es la neumonía, que es una enfermedad frecuente en lo que es el medio clínico, en internación. La neumonitis es un acto que es presenciado por el anestesiólogo en el mismo momento, ya sea de la inducción, del procedimiento quirúrgico o del posoperatorio inmediato. La idea, o el objetivo, es disminuir el contenido gástrico para disminuir el riesgo de broncoaspiración. Ahora bien, es importante saber desde ahora que el ayuno excesivo, distinto de lo que uno creería, no implica que hay disminución del contenido gástrico, todo lo contrario. Luego de una cierta cantidad de tiempo, el aumento del tiempo del ayuno implica aumento del contenido gástrico, además de disminución del pH, hipoglucemia, deshidratación, mayor grado de estrés y ansiedad por parte del paciente. Es decir, el ayuno excesivo es perjudicial para el paciente. Ahora vamos a ver por qué. Pero antes, como para tener idea de qué es lo que sucede en otros países, en las guías de la ASA, de la American Society of Anesthesiologists, se hace una distinción entre lo que serían las comidas grasosas y las comidas livianas, teniendo en cuenta el tiempo en el que se evacúa el alimento del estómago, dependiendo del tipo del alimento que uno ingiere. Por eso es que hacen la distinción entre 6 horas para comidas livianas y 8 horas de ayuno para comidas grasosas. Pero a nivel general, las guías dicen más o menos lo mismo con respecto a los líquidos, dan los mismos ejemplos y las mismas pautas, mientras que, bueno, en nuestra guía no se hace la diferencia con respecto a comidas grasosas y comidas livianas, sino que directamente se recomiendan 8 horas de ayuno para alimentos sólidos y 2 horas para líquidos claros, además de otras pautas para pacientes pediátricos, obstétricas, para alimentación enteral, para contrastes orales y demás. Pero a nivel general, 8 horas para alimentos sólidos y 2 horas de ayuno para líquidos claros. Bien, ahora vamos a ver cómo es la fisiología gástrica, cuánto tiempo tarda el alimento, ya sea sólido o líquido, en salir del estómago y qué pH maneja el estómago. Para generar una neumonitis es suficiente con un volumen de 0,4 mililitros por kilo y con un pH de menos de 2,5. Y
es importante saber que el contenido gástrico luego de 8 horas de ayuno tiene de 40 a 120 mililitros de jugo gástrico y un pH de 1,5 a 2,2, con lo cual siempre estamos en riesgo de broncoaspiración. Pero tenemos que saber que hay que dar tiempo a que el alimento sea evacuado del estómago, y también hay que evitar el ayuno excesivo para evitar la disminución mayor del pH y para evitar el aumento del jugo gástrico, que como dije antes, aumenta a medida que el ayuno progresa. En un ayuno de 8 horas, ¿cuál es el contenido gástrico que nos vamos a encontrar? Bueno, va a estar formado por 1 mililitro kilo hora de saliva, va a haber 0,6 mililitros kilo hora de ácido clorhídrico y de 5 a 15 mililitros hora de jugos gástricos. Es decir, que a medida que pasa el tiempo va a ir aumentando el contenido gástrico, pero es necesario esperar cierta cantidad de tiempo justamente para eliminar el contenido de un alimento ingerido. Una comida completa con carbohidratos, proteínas, grasas y residuos se va a evacuar en 8 horas. Por eso es que se recomienda un ayuno de 8 horas. Ahora bien, ¿por qué es que en las guías de Estados Unidos se recomienda 8 horas para comidas que sean grasosas y 6 horas para comidas livianas? Porque se ve que en comidas grasosas generan mayor retraso por la regulación duodenal y por liberación de secretina, HIP y CCK. Es decir, que a mayor volumen y contenido calórico del alimento, mayor va a ser el tiempo de evacuación. Y en comidas livianas, bajas en grasas, van a ser evacuadas en menor cantidad de tiempo, en 6 horas. Bien, con respecto a la leche es un alimento formado por proteínas y grasas que se estabiliza en ambiente ácido y forma cuajos, por eso tarda más tiempo en eliminarse, es decir, no permanece líquida en el estómago, sino que forma estos cuajos que son elementos sólidos. Por eso se necesitan más horas que el agua, por ejemplo, un té, o bueno, en nuestro caso el mate, para ser evacuados del estómago. En el caso de la leche de vaca y fórmulas tarda 6 horas en ser eliminado del estómago, y en el caso de la leche materna tarda 4 horas en ser eliminado del estómago. Y por otro lado, los líquidos claros se eliminan en 1 hora, y los polisacáridos, como el azúcar, es eliminado en 1 hora y media, 90 minutos. Y ahora bien, ¿por qué es importante tener esto en mente? Porque se ha visto que en pacientes que hicieron un ayuno de 2 horas de líquidos claros se encontraron menores volúmenes y acidez gástrica, es decir, menor volumen y mayor pH, que en aquellos que realizaron un ayuno completo de 8 horas. Es decir, ingerir líquidos claros en esas 6 horas de diferencia entre de ayuno que tenemos entre el alimento sólido y el ayuno de líquido claro, es beneficioso para el paciente que consuma agua o té o mate, obviamente en dosis limitadas, para ayudar a la limpieza y a la evacuación de los alimentos del estómago. Y para ayudar también a mantener lo más alcalino posible dentro de lo que se puede en el estómago, el contenido gástrico. ¿Y por qué recordar que los polisacáridos se eliminan en 90 minutos? Porque vamos a ver que alguna de las recomendaciones es que en estas 6 horas de diferencia se ingieran líquidos claros con una pequeña dosis de azúcar para ayudar a disminuir la insulinoresistencia y para disminuir el estrés y el malestar que puede producir tanto tiempo de ayuno. Y quedarnos tranquilos que esas 2 horas de ayuno de líquidos claros y estas pequeñas porciones de azúcar van a ser eliminadas en esas 2 horas de ayuno para tener tranquilidad. Bien, como mencioné, va a haber insulinoresistencia. Vamos a entender por qué hay insulinoresistencia. Tanto en el ayuno como en cirugías, quemaduras, traumas o sepsis, aumenta la liberación de hormonas de estrés como el glucagón, las catecolaminas y el cortisol. Y además también aumenta la liberación de mediadores inflamatorios y citoquinas. Todo esto genera un aumento del metabolismo. Aumento del catabolismo, ya sea graso, proteico o glucosídico. Todo esto va a generar glucogenólisis,
o gluconeogénesis. Es decir, vamos a, en esta situación, tratar de liberar glucosa al medio para ser utilizado por nuestro organismo. Es importante saber que este catabolismo de glucosa y esta generación de glucosa a partir de proteínas, ácidos grasos o por glucogenólisis tiene un límite. Y ese límite son 12 horas. ¿Por qué es importante esto? Porque, como dije, hay muchas situaciones en las cuales hay ayunos muy prolongados, de más de 12 horas, incluso hasta 24 horas, en donde el paciente se ha quedado sin reservas de glucosa. Recordemos que en el hígado hay reservas de glucógeno que son justamente reservas en última instancia de glucosa. Y en 12 horas, ese glucógeno que nosotros tenemos de reserva se termina de consumir. Y es importante saber que esa glucosa no se envía a todo el organismo en una situación de ayuno o en cirugías o en todos estos estímulos que mencioné, sino que esa glucosa se envía primordialmente al cerebro. Casi la mitad de la glucosa que es liberado durante estas situaciones va directamente al cerebro. Y lo que sucede es que hay inactividad de GLUT4. La inactividad de GLUT4, para recordar lo que eran los transportadores GLUT, son justamente los que transportan glucosa de un lugar a otro. Y los GLUT4 son los que permiten transportar la glucosa sanguínea hacia el interior de las células, puntualmente las células de adipocitos y miocitos. Al estar inhibida la GLUT4, y al haber liberación de glucosa, hay una insulinoresistencia. Es decir, hay un aumento de insulina por la liberación de glucosa y por estar en una situación de ayuno, y por justamente la liberación de glucosa proveniente del glucógeno hepático. Esa insulina es generada a nivel del páncreas, de los islotes de Langerhans y las células beta, pero esa insulina no puede entrar la glucosa hacia los adipocitos y miocitos. Y esto genera un feedback en el cual hay insulina resistencia. La insulina sigue siendo liberada porque esa glucosa sigue estando en el medio y no puede entrar a adipocitos y miocitos y solamente entra primordialmente a lo que es el cerebro. Entonces hay una situación de insulinoresistencia. La insulina no logra su cometido por la inactividad de GLUT4. Todo esto puede ser atenuado, es decir, siempre sucede, pero puede ser atenuado por la ingestión de líquidos claros con azúcar. Es decir, si damos más azúcar durante estas 6 horas de diferencia que marcamos entre los sólidos y los líquidos, vamos a poder disminuir la resistencia a la insulina. Este mecanismo siempre va a suceder, pero vamos a disminuir la resistencia a la insulina. Y vamos también a disminuir el consumo del glucógeno hepático para obtener glucosa. Si nosotros en ese periodo damos pequeñas dosis y obviamente arregladas dosis de glucosa. Y además vamos a generar mayor bienestar previo a la cirugía por ausencia de hambre y de sed. Un paciente va a tolerar mucho más un ayuno en el cual pueda tomar líquidos claros con pequeñas dosis de azúcar hasta 2 horas antes, a que si le decimos que tiene que hacer 8 horas estrictas de ayuno. Y además va a disminuir la pérdida de fuerza muscular por disminución del catabolismo. Como dijimos, el catabolismo es tanto glucosídico, proteico y graso, y podemos reducir el catabolismo proteico, es decir, el catabolismo muscular, y disminuir la atrofia muscular en este tipo de circunstancias si nosotros brindamos glucosa al medio y evitamos que se la obtenga de la gluconeogénesis. Y otro dato importante es el de la deshidratación. Tanto el ayuno como el aumento del catabolismo va a generar deshidratación. El catabolismo de una caloría produce 0,2 mililitros de agua, pero consume 1,2 mililitros de agua. Es decir, hay un total de pérdida de 1 mililitro de agua. Además, la cetonuria va a favorecer la pérdida de líquido. El aumento del glucagón genera natriuresis y poliuria, es decir, perdemos mucha agua.
Entonces, en 12 horas de ayuno vamos a tener aproximadamente 1 litro de déficit. Y es importante tenerlo en cuenta, especialmente en cirugías o procedimientos que sean cortos y que no nos permiten hacer una reposición adecuada de volumen endovenoso. En cirugías más largas tenemos más tiempo para poder restablecer la hidratación, pero en cirugías cortas no, y los pacientes hacen la misma cantidad de ayuno, ya sea para un procedimiento ambulatorio o para una cirugía de 8 horas. Bien, entonces teniendo todo esto en cuenta, vamos a repasar las recomendaciones que se hacen con respecto a los líquidos y a los sólidos, empezando por los adultos. Se recomienda hacer 2 horas de ayuno de líquidos claros con un poco de azúcar. Esto puede ser tanto de agua como puede ser un té con un poco de azúcar, o pueden ser bebidas no carbonatadas. Hay que excluir todos los jugos que tengan pulpa, las bebidas carbonatadas y las gaseosas. No se deben consumir alimentos sólidos o lácteos por 8 horas, ya vimos por qué. Y no se recomienda, porque a veces sucede, cancelar procedimientos porque el paciente haya fumado o masticado un chicle. En pacientes con retardo del vaciamiento gástrico, ya sea obesos, reflujos, embarazados o diabéticos, deben seguir las mismas recomendaciones y hay que prestar mayor atención porque hay mayor riesgo de broncoaspiración. Las pacientes obstétricas se van a beneficiar de la administración de metoclopramida o antagonistas H2, inhibidores de la bomba de protones previo al procedimiento, y como dijimos, es favorable tomar líquidos ricos en carbohidratos con una cucharada de azúcar previo a un procedimiento, porque mejora en forma subjetiva el bienestar, reduce la sed, el hambre y la resistencia a la insulina, como vimos antes. Con respecto a los niños, de nuevo las recomendaciones de sólidos y líquidos claros es la misma. Se agrega el ayuno para leche materna y leche de vaca y de fórmula, que son 4 horas y 6 horas respectivamente, teniendo en cuenta el tiempo en el que tarda en evacuar el estómago la leche, ya sea materna, de vaca o de fórmula. Y en el postoperatorio se debe permitir que los niños beban y coman, si lo prefieren, y no es necesario insistir para que beban antes de darle el alta, para no generar mayor estrés del que ya padecieron por haberse realizado una cirugía. En pacientes obstétricas, como vimos, es una recomendación hacer profilaxis en cesáreas selectivas con ranitidina o omeprazol en la noche previa, con o sin metoclopramida, y también en cesáreas de emergencia. Lo que diferencia es la dosis. En una cesárea electiva vamos a hacer una ranitidina de 150 miligramos bioral y omeprazol bioral de 40 miligramos, y en una cesárea de emergencia se hace por vía intravenosa 50 a 100 miligramos y omeprazol 40 miligramos. En el caso del trabajo de parto, se puede permitir la ingesta de líquidos claros de 150 mililitros hora y administrados en forma fraccionada antes de hacer, en caso de ser necesario, una anestesia regional. Pero bueno, sí, pueden tomar líquidos claros, pero la idea es que sean reglados durante el trabajo de parto, porque siempre existe el riesgo de ir a una cesárea en caso de que haya falla de la progresión. Y no hay evidencia que justifique la restricción oral de líquidos luego de una cesárea sin complicaciones. Muchas veces se les dice que deben esperar 6 horas, 4 horas o 2 horas de la ingesta de líquidos. A nivel de lo que es el riesgo de broncoaspiración, no sería necesario restringir oralmente los líquidos. Con respecto a la alimentación enteral, depende de la posición de la sonda cuánto va a ser el ayuno o la suspensión, digamos, que se tiene que hacer de alimentación. Si está a nivel del estómago, es igual que lo que veníamos viendo, 8 horas. En caso de que la alimentación esté transpilórica, se debe suspender la alimentación 4 horas antes del procedimiento, y si la sonda está a la altura del ayuno, no es necesario suspender la misma. Y en caso de pacientes que se hayan realizado algún procedimiento diagnóstico con el uso de contraste oral,
es necesario hacer 3 horas de ayuno, si se quiere, o esperar 3 horas posterior al procedimiento para realizar el nuevo procedimiento quirúrgico. Bien, entonces, repasando rápidamente las conclusiones de estas guías, el ayuno preoperatorio tiene que ser 2 horas de líquidos claros, se puede tomar infusiones, jugos colados, es decir, sin pulpa, gelatina o Gatorade o similares, 4 horas de ayuno de leche materna, 4 horas de leche de vaca, fórmula o comida ligera. Esto es según lo que habíamos visto en las guías de la Asociación de Estados Unidos, pero bueno, en nuestras guías por lo pronto hablamos de 8 horas de comida sólida completa, de 8 horas de ayuno. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de seguir las pautas elaboradas? Uno es conseguir el vacío estomacal de lo que nosotros de lo que el paciente haya consumido y reducir la acidez gástrica al máximo para evitar los vómitos y la broncoaspiración, pero siempre debemos saber que existe el riesgo de la broncoaspiración y de los vómitos, pero tratamos de reducirlo al máximo. Además, vamos a optimizar el estado clínico del paciente, evitando la hipoglucemia, la insulinoresistencia y la sensación de hambre. Esto va a ser muy beneficioso, especialmente en niños y ancianos, quienes son los más vulnerables a la deshidratación, a la hipotensión durante la cirugía y también al malestar. Suelen ser los que lo pueden llegar a pasar más mal o tolerar de peor manera esta situación. Y además vamos a poder inhibir la resistencia a la insulina con pautas de ayuno adecuadas, anulando o disminuyendo los procesos catabólicos al máximo y favoreciendo la recuperación postoperatoria y disminuyendo la estadía hospitalaria. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No es solamente digamos, un capricho para el intraoperatorio, para disminuir la broncoaspiración, sino que verdaderamente lo que se hace previo a la cirugía va a determinar lo que sucede posterior a ella, va a determinar que también se recupere y se sienta el paciente una vez finalizado el procedimiento. Como dijimos, la satisfacción del paciente ante un ayuno menos estricto, con menor cantidad de horas y con ciertas libertades, como dijimos, 2 horas de líquidos claros con algo de azúcar, o líquidos como jugos colados o Gatorade o té, va a ayudar al bienestar del paciente. Muchas gracias, acá les dejo la bibliografía, en primera instancia las guías de ayuno perioperatorio en pacientes adultos pediátricos en procedimientos selectivos, que esto se utilizan a nivel nacional en la Argentina. Obviamente la comparación con las guías de la ASA, y puntualmente a nivel fisiológico las pautas actuales de ayuno preoperatorio y bases fisiometabólicas de la doctora Marcela Casais fueron de gran ayuda para entender lo que es la fisiología del ayuno y qué es lo que genera el ayuno en un paciente y de qué manera atenuar los eventos perjudiciales para los pacientes. Muchas gracias a todos y espero que les haya servido.